soldados abrían paso a Jesús. Se acercaba para ver al que Dios me le bendiga, mis santos hermanos, que la gracia, el amor, la misericordia de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo de Dios sea sobreabundando en vuestras vidas y en vuestros corazones. Un saludo especial a todos los amigos y hermanos en Cristo de la familia Iglesia Cristiana El Remanente Fiel, a los que nos ven y nos escuchan dentro y fuera del país. Hoy es un tiempo de meditación y de profunda reflexión. Hizo por nosotros hace más de 2000 años allá en la tierra de Palestina. Es un tiempo en donde deberíamos de preguntarnos y de reflexionar el por qué un hombre justo tuvo que morir por nosotros, ocupar el lugar que justamente cada uno de nosotros merecíamos. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios, ese es el regalo de Dios para cada uno de nosotros.
Yo le invito a cerrar sus ojos un momentito, amante Dios y Padre Celestial. Te honramos, te bendecimos. Señor, que estas horas y este día sea un tiempo de reflexión profunda, Señor, de meditación, de agradecimiento también, oh bendito Dios, porque tu muerte trajo redención. Tu muerte nos dio, Señor, la salvación y la vida eterna. Que esta señal llegue a todas las familias que nos ven y nos escuchan con nitidez, con claridad, oh bendito Dios, que no haya interrupción en el internet, que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hacer. Sensibiliza nuestro corazón para que podamos, Señor, ser tocados, Señor, ser quebrantados, oh bendito Dios, y que hoy día podamos hacer un pacto contigo de ser mejores, un cristiano de veras, un fiel seguidor de Jesucristo. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace años, me acuerdo, meditaba hoy día en la mañana de que un hermano me preguntó por qué yo digo, vamos a celebrar el Viernes Santo, vamos a celebrar la muerte de Cristo. Sí, tiene que celebrar. Y aunque parezca de pronto contraproducente, pero es una celebración porque la muerte de Cristo trajo libertad. La muerte de Cristo trajo redención. La muerte de Cristo en una cruz trajo victoria al alma perdida. Y cuando hay una victoria uno celebra. Y la muerte de Cristo es un triunfo para toda la humanidad. Es un triunfo para todos aquellos que viven en delitos y pecados y le han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Es victoria, sí, porque a través de la muerte nosotros podemos tener vida, y vida en abundancia, y vida más allá de esta vida que nosotros vivimos. Amén. Queremos darle una pequeña reflexión antes de proseguir de las 7 palabras. El Señor Jesucristo dijo 7 palabras, o mejor dicho, 7 oraciones que él pronunció mientras moría colgado en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota cruel, en plena agonía, cuando el dolor era tan intenso, cuando el dolor le consumía, cuando el sol calcinante de Palestina lo envolvía. Él emitió 7 palabras que deben de afectar de una manera positiva a nuestras vidas y traer cambios. El Señor les bendiga, amados hermanos. Pues voy a estar dando las 7 palabras, una pequeña reflexión rápida. La primera palabra que el Señor Jesucristo pronunció dice en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos. Es coherente con la doctrina de Cristo sobre el amor a los enemigos, que dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es seguro que los enemigos de Cristo esperaban oír en aquel lugar maldiciones, malas palabras, injurias de quien estaba sufriendo. Esperaban oír por lo menos quejidos de dolor, y fíjense que de él salió no un grito, sino una plegaria, una dulce y suave oración de perdón. El propósito de la cruz era traer perdón, y eso mismo fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Pidió a Dios que perdonara a quienes lo mataban. Jesús pide ante Dios por los romanos, por los líderes judíos religiosos, sean estos fariseos y saduceos, por el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Cristo estuvo allí, intercediendo por cada uno de nosotros, que como los que le mataron, tampoco sabemos lo que hacemos.
de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La historia del pasado, que en tu suelo sagrado vino el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Segunda palabra. Lucas 23, del 42 al 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre la colina del Calvario habían 3 cruces. El Evangelio dice que junto a Jesús fueron crucificados 2 criminales. Esta segunda palabra, a la súplica del criminal, del ladrón arrepentido, Jesús le promete la vida eterna. Y es hermoso porque hasta el último momento el Señor Jesús se preocupa de aquellos excluidos por la sociedad, de aquellos marginados de la sociedad. Como Él mismo lo dijo una vez, Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. Y recuerde que ya durante su ministerio había afirmado que al que Él viene, no lo echa fuera. Porque si la salvación fuera por obras, aquel ladrón no podría haberse salvado. El apóstol Pablo lo aclaró claramente cuando dice en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Jesús no le promete nada terrenal, porque ya estaba Él condenado por la justicia terrenales. Pero sí le promete en sus últimas horas, le promete el paraíso, en aquel mismo día, cuando este ladrón se arrepintió. El mismo paraíso que le ofrece el Señor Jesucristo y se le sigue ofreciendo al hombre que cree en Él. Pero el verdadero regalo que Jesús le hace a aquel hombre en aquel momento de agonía no era solamente el paraíso. Jesús le ofrece el regalo de sí mismo, porque la palabra de Dios dice que si nosotros creemos en Él, Él viene a nosotros. Lo más grande que un hombre puede poseer o que una mujer puede poseer es compartir la existencia, su misma existencia, con Jesucristo viviendo en su vida, porque hemos sido creados para vivir junto a Él. Entonces, el hombre
por más vil pecador que pueda ser, si en el último instante de su vida se arrepiente, inmediatamente el Señor le va a decir, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera. Él fue quebrantado, yo sanado. Él se hizo pecado, yo limpio soy. Su cruz llevó todas mis cargas. Sus clavos me dieron libertad. Su vida dio, mi vida ¿cómo podría ser que Él murió, el Hijo de Dios, para salvarme a mí? ¡Qué amor divino! Su vida dio por mí. Por sus heridas soy curado, su sangre vertida mi alma limpió. Por sus espinas reales soy, y su tristeza gozo me dio. Su vida dio, mi vida salvó. ¿Cómo podría ser que Él murió? Para salvarme a mí, y amor divino su vida dio por mí. Fue rechazado, odiado, fue desnudado y golpeado, soy amado, aceptado, y por Él justificado soy. Su vida dio, mi vida salvó. ¿Cómo podría ser que Él murió, el Hijo de Dios, para salvarme a mí? ¡Qué amor divino! Su vida dio. ¡Qué amor divino! Su vida dio por mí. Gloria a Dios. Tercera palabra. En Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La presencia de María junto a la cruz de Cristo fue para el mismo Señor Jesucristo un motivo de alivio, viendo a su madre ahí junto con él, pero también fue un motivo de dolor, porque sabía Jesús que ella quedaría sola, abandonada. Tuvo que ser para el Señor Jesucristo un consuelo verse acompañado por ella, que por otra parte era el primer fruto de la redención,
pero a la vez esta presencia de María, la Madre de Jesús, tuvo que producirle un enorme dolor al ver en el Hijo los sufrimientos que su muerte estaba produciendo en la cruz. Ahora, ¿quién podría consolar a esta madre en aquellas circunstancias tan deplorables? Precisamente entre la multitud estaba un discípulo, el discípulo a quien Jesús amaba, en quien Jesús confiaba. Obviamente debieron haber también otros parientes cercanos, hermanos, primos, etc. Pero el Señor Jesucristo prefirió al discípulo amado a su madre, ya que posiblemente José ya habría muerto. Con esto Jesús nos hace pensar que no debemos dejar de pensar olvidados a nuestros padres. El apóstol Pablo mismo lo señaló diciendo en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esta es la tercera palabra que el Señor Jesucristo pronunció. Oh, bondad tan infinita hacia el pecador. Dios en Cristo revelando su eterna amistad, tu amor es Jesús para mí. La esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Cuarta palabra, Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora, Jesús clamó a gran voz diciendo, el llama Sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya son casi cerca de las 3 de la tarde en el Calvario cuando Jesús pronuncia esta expresión en su agonía.
Jesús, me imagino que está haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos, me imagino, están borrosos por la sangre y el sudor que emanaba de su cuerpo. Y esto es un acto de profunda soledad, alejamiento del mismo Padre Celestial hacia su Hijo. Yo creo que es el punto más culminante de la cruz. Probablemente sea el texto más misterioso que podamos encontrar en la Biblia. Porque ¿cómo es posible que Dios desampare a un justo? ¿Cómo es posible que Dios desampare a su propio Hijo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sí mismo? Este momento de la pasión de Cristo, en que se siente Él abandonado de su mismo Padre, es el más doloroso de toda la redención. Y en este mismo abandono, Jesús se siente desamparado. Y en este abandono de Jesús descubrimos el inmenso amor del propio Señor Jesucristo tuvo para con los hombres, y hasta donde Él fue capaz de llegar por amor a su Padre. Porque todo lo que vivió, todo lo que Él ofreció, ahora tenía que devolvérselo al Padre. Entonces, es el momento culminante, y Él fue abandonado por el mismo Padre para que nosotros, los hombres mortales, sencillos, simples, nunca estemos abandonados. Por eso que la hermosa palabra de Dios siempre nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios siempre va a estar con nosotros, porque Él mismo prometió que no vamos a estar solos, que Él va a estar con nosotros hasta el fin de la humanidad. Por eso Él tuvo por un tiempo ser abandonado por el Padre, para que nosotros nunca más podamos sentirnos solos. Muy cerca de una de ellas, 3 vírgenes lloraban de angustia y de dolor. Atenas se encontraban de los planes de Dios. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, tiempo de trabajar y tiempo de placer. Los tiempos van pasando y Cristo va a venir. Estemos preparados para irnos con Él. Por eso moría sin consuelo, para liberar al mundo de la condenación. Y muchos de los años presentes, de pena y compasión, y otros burlándose decían que baje de la cruz, fíjense Dios. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, tiempo de trabajar y tiempo de placer. Los
tiempos van pasando y Cristo estemos preparados para irnos con Él. hay tiempo de llorar, hay tiempo de amar y tiempo de placer. Los tiempos van pasando y Cristo ha de venir. Estemos preparados para irnos con Él. Quinta palabra, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es la expresión de una necesidad de Cristo en la cruz. Se trata en primer término de la sed fisiológica, uno de los mayores tormentos de los crucificados, y se interpreta en sentido alegórico, la sed espiritual de Cristo, la redención para la salvación de todos. Cuadra con la escritura del Evangelio y nos evoca la sed espiritual que Cristo experimentó junto al pozo de... Muestra la humanidad de Jesucristo. Es un hombre real, no un fantasma, sino un ser humano verdadero. Esta quinta palabra es lo más pequeño que Jesús gritó desde la cruz, tengo sed. Pero una de las cosas más humanas y más profundas, la sed es algo profundamente humano y natural, tan necesario para conservar la vida, tanto casi como la misma existencia de Dios que nos conserva. Pero la sed de Cristo es mucho más profunda. No puede ser calmada solo con agua. Es la sed de que todos los seres humanos, que todos sus hermanos puedan tener agua y comida suficiente. Es la sed de los pobres de ayer, de hoy y de siempre. Cristo, a través de esta expresión tengo sed, está mostrando no solamente su humanidad y su necesidad de agua, de aquel líquido vital que todos nosotros hemos experimentado, la necesidad de un vaso de agua, y cuán desesperante puede ser ese momento si no saciamos la sed, una sed humana, pero también una sed de en Él el propósito de Dios de saciar la sed de la humanidad, aquella falta espiritual que la gente tiene necesidad de satisfacer una necesidad que ellos mismos no la entienden. Pueden tenerlo todo, pero aún se sienten insatisfechos. Y esa es una sed espiritual, una sed que hace evidencia de que necesitan a Cristo, de que necesitan saciar su sed con la presencia del Señor. Amén. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo noté. Fue allí porque yo vi
manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, manda al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre seré. Sexta palabra, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y es que esta palabra pone en manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el más último detalle de su misión redentora. Es una declaración de victoria, consumado es. Ya no había nada más que añadir, ya no había nada más que hacer. Por eso que más adelante, cuando él da la última palabra, dice que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, para que nadie pueda atreverse a añadirle algo a la obra redentora. Lo que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo perfecto. Es una hora de victoria, es una declaración de victoria. Había cumplido su misión, había conseguido el propósito para el cual el Padre lo había enviado a esta tierra, que era traer salvación y vida en abundancia a todos aquellos que le recibieran. Con su obediencia perfecta, Jesucristo cumplió la ley en su totalidad, porque si usted ve los evangelios, siempre él decía: para que se cumpla las escrituras. Jesús ha cumplido todo lo que debía de hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre y la ha realizado hasta el fin. La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es completa. Por eso que es una abominación cuando el hombre quiere añadirle obras, quiere añadirle tradiciones a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando yo le añado a la redención, a la obra de la redención, obras humanas, buenas acciones, Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso que la palabra de Dios dice: por gracia soy salvo. Y esto no es obra de vosotros, sino que es por la fe en Jesucristo. Gracia es regalo inmerecido. Y ese regalo inmerecido de la salvación, Cristo ya lo compró en la cruz lo pagó en la cruz del Calvario, porque nosotros no teníamos cómo pagar la deuda, porque la paga del pecado era la deuda. Amén. Eterno
palabra. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra expresa el ofrecimiento de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre. En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que aceptaba con agrado y libremente. De modo inevitable hemos de pasar por aquel valle sombrío, pero la muerte redentora de Cristo es la garantía de que podremos terminar nuestros días con la misma confianza que Él. Solo en esas circunstancias podemos decir con gozo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otra ocasión dijo en Juan 14:2-3: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo fuere y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo dijo su última palabra en la Biblia, se explica que el velo del templo se rasgó. Ya no había que ir más a Jerusalén una vez al año para ofrecer un sacrificio el día de la expiación. El sacrificio ha sido completado y tanto usted como yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo, único puente entre Dios y los hombres. Si usted todavía no ha tomado el beneficio de este sacrificio, hoy Jesús está extendiendo una invitación para que se beneficie de este sacrificio. El Señor sigue invitando a la humanidad a aceptarle a Él como su único y suficiente Salvador. Cristo murió en la cruz por ti y por mí, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para podernos llevar y permitir que podamos entrar con libertad a la presencia de Dios. Ya no hay más velo, ya no hay más obstáculos, ya no hay que hacer más trabajos, solamente acercarnos a Cristo, solamente acercarnos al Padre y humillarnos ante Él, para que el Señor nos consuele, nos ayude, para que el Señor en todo tiempo esté con nosotros. Acepta a Jesús como tu Señor personal y entrégale tu corazón y tu espíritu para que tengas vida abundante. Porque el Señor Jesucristo nos ofrece vida eterna, pero dice algo más: nos ofrece vida abundante en Él. Una vida plena, una vida satisfecha de saber que no somos nosotros solos en esta tierra, sino que el Señor va con nosotros, que ya no luchamos nosotros solos en medio de tantas pruebas y dificultades, sino que es Jesucristo el que va peleando la batalla por nosotros. El Señor está invitándote a ti, que tal vez no has consagrado tu vida 100% a Cristo, o tal vez a ti que no has conocido esas profundidades del amor de Dios. Él te invita hoy a recibirle a Cristo en tu vida, para que sea tu Señor y Salvador, y para que a través de ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz puedas alcanzar salvación y vida eterna. Calvario estaba la cruz, en
mi corona Jesús me dará. Si la cruz de Jesús para mí tiene suma razón, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siento esa cruz, Jesús triunfó y gloria será. Y algún día en vez de una mi corona Jesús me dará. Sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y el ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz, Jesús Dios mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. De Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, Jesús Dios mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios. Hoy más que nunca debemos tener nuestra mirada fija hacia arriba, hacia aquella promesa divina que Dios le ha dejado a su iglesia, a su pueblo, de que algún día nosotros vamos a estar junto con Él. Él mismo lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, nosotros también estemos. Y es que para eso Él vino, para darnos una vida más allá de esta vida que nosotros tenemos en la tierra. Una vida ya junto a su presencia, junto a su divina presencia, para tener una comunión sin interrupción alguna. Gloria a Dios. Amén. Yo le invito a abrir su Biblia ahí en su casa, reunido con su familia, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 12. Mateo 27, desde el 12. Vamos a leerlo de una manera alternada, ¿sí? ¿Sí puede ser? Mateo 27, desde el 32 en adelante. Gloria a Dios. Comparta el video con sus amigos, con sus familiares, para que ellos también puedan ser edificados en este día tan especial que la humanidad está viviendo. En medio de esta pandemia y de esta mortandad que el mundo vive, el rayo de luz que es Jesucristo
resplandece. Ahí a través de su muerte, trayendo redención, trayendo salvación, trayendo paz, trayendo el consuelo que el alma afligida necesita en estos tiempos. Entonces, comparte el video, comparta con sus amigos, con sus seres queridos, reprodúzcanlo, para que también ellos puedan encontrar esa verdad que está en la palabra de Dios. El verdadero significado de lo que Cristo hizo por nosotros lo estamos predicando hoy, desde aquí. Mateo 27, desde el 32 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios y le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu palabra, Señor, para poder inquirir en ella, para que a través de tu palabra tú nos recuerdes, Señor, lo que somos cristianos, el sacrificio tan grande que tú diste al enviar a tu Hijo amado Jesucristo a morir de una muerte tan cruel, para traernos salvación, redención y vida eterna. Pero también para aquellos, Señor, que no te conocen aún, que no han abierto sus corazones, Señor, que esta palabra llegue, Señor, y sea como una espada aguda de 2 filos, Señor.
Que tu palabra pueda sensibilizarlo y hacer cambios en su vida. Sobre todo, poder reconocer que son pecadores y que necesitan el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Háblanos. Que podamos, Señor, entender que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es algo hermoso, es algo bello y que sigue vigente en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Hoy celebramos la recordación de un evento que aconteció hace más de 2000 años en la ciudad de Jerusalén, sobre una montaña que prefiguraba la calavera. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. El apóstol Juan mismo lo dijo, que nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, salvación y vida eterna. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y es que para eso vino el Señor Jesucristo, para dar su vida en rescate de muchos. Y a través de todo el mundo hoy, en este día, la muerte de Cristo Jesús es anunciada. Y esta es una oportunidad maravillosa que tiene el mundo de oír este mensaje. Mucho más en el tiempo que nosotros estamos viviendo, un tiempo de mortandad, de oscuridad, un tiempo de juicio. El mundo necesita hoy más que nunca escuchar el mensaje de la cruz. Es tan importante lo que ocurrió hace más de 2000 años en aquella tierra de Palestina, que el calendario de la humanidad cambió antes de Cristo y después de Cristo. En la ciudad de Jerusalén, hace más de 2000 años atrás, un hombre sencillo, un hombre llamado Jesús de Nazaret, nació en Belén de Judea, criado en una ciudad llamada Nazaret, un pueblo donde solían decir que no había salido nadie importante. Y es que la Biblia nos cuenta los hechos reales tal y como sucedieron. En ningún momento la Biblia acusa a los judíos o a los romanos de lo acontecido allá en el lugar de la calavera. La razón de la muerte de Jesús fue para dar vida, para traer salvación a toda la humanidad. Nuevamente repito el texto de Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo que quiso, regaló a su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida. Él murió, para eso Él vino, para dar su vida en rescate de todo, por cuanto todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gracia de Dios. Él vino a salvar tanto a judío como a griego, a cuanto todos necesiten de esa salvación. Cierto es que los judíos ignoraron la profecía de Isaías 53, porque esperaban a un libertador, alguien que no solamente lo liberara del yugo romano, sino que lo protegiera para siempre. Pero el mayor problema de los judíos no era la angustia, consistía en el pecado que vivía en ellos. Tanto ellos como el mundo entero. El mayor problema no es el coronavirus, no es la muerte de miles de personas. Lo que aflige a la humanidad en estos tiempos y en todos los tiempos, los que lo ata y lo domina, lo que lo aleja de Dios, es el pecado. Ese es el mayor problema de la humanidad de todos los tiempos. Y para eso vino el Señor Jesucristo. El hombre fue alejado de la presencia de Dios cuando decidió voluntariamente desobedecer la orden que Dios le había dado de no comer del árbol de la vida. La Biblia dice que la primer pareja cuando
pecó, desobedeció, ellos cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales para cubrir su desnudez, para camuflar, por así decir, la falta de su pecado. Dios le hizo unas túnicas de pieles y los cubrió, sacrificando a un animal inocente y mostrando de esa manera cómo sería el mundo perdonado. De la misma manera o de la misma forma, Jesús, como el Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad, fue a la cruz por nosotros y cubrió nuestros pecados ante Dios, y fuimos de esa manera reconciliados. Como dice el libro de Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero manso fue llevado al matadero, y trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo, siendo un hombre justo, en un día como hoy, tomó nuestro lugar que justamente nosotros merecíamos. En un día como hoy, después de haber sido traicionado, arrestado, calumniado, azotado, lo amarraron a un poste, lo despojaron de su vestimenta ya ensangrentada. Dice la Biblia que le dieron 39 latigazos hasta que su espalda quedaron totalmente lacerada. De lo cual la Biblia dice que por cuyas heridas habéis sido sanados. En un día como hoy, después de haberlo azotado, le pusieron una corona de espina en su frente y lo trajeron a Pilato. La mujer de Pilato la noche anterior había tenido un sueño o una pesadilla y le había dicho a Pilato, a su esposo: no te metas con ese hombre porque ese hombre es inocente, es un hombre justo. Y Pilato, temeroso pero cobarde, sacó un recipiente, le puso agua y se lavó la mano para que de esa manera él eludir su responsabilidad con la historia y con el mismo Dios. Como era de costumbre en el tiempo de Jesús, todos los años en Jerusalén, Pilato sabía que Jesús era inocente y por lo cual él podía liberarlo. Pero el problema de Pilato era que tenía un corazón dividido, al igual que muchos cristianos. Él quería quedar bien con el pueblo y también quería quedar bien con Dios. Pero como dice la Biblia, no se puede servir a dos señores. O sirve a Dios o le sirves al diablo. Que el Señor Jesucristo dijo, y la Biblia constantemente lo repite, que el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque Dios no quiere un corazón dividido. Dios quiere una entrega total de nosotros, no algo parcial. Dios quiere una entrega de cuerpo, alma y espíritu. Porque no es posible que alguien diga que se ha convertido al evangelio y siga viviendo como el mundo. Él quiere una entrega total para él. Y eso es lo que tiene que producirse en estos tiempos. Yo todavía me quedo sorprendido y esta situación de la pandemia seguirá hasta que el hombre no haga conciencia de que lo que necesita es arrepentirse de su pecado y dar un giro de 180 grados a su vida. Porque dice la Biblia que el que ha nacido de nuevo, el que ha dejado su pecado ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es olvidarse de todo, dejar la vida pasada y caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios. Porque por eso que yo dudo de muchos de los que publican tantas oraciones, tantas citas bíblicas, y pareciera que fueran cristianos, pero su mente está nomás en el presente. Señor, líbranos de este momento, protégenos, pero que apenas se acabe esto, seguir en las fiestas, en las discotecas, en las chupas, en la fornicación y en cuanto pecado hay que ellos puedan hacer. Entonces el problema es que hay gente
que quiere lo mejor de Dios, pero también quiere lo mejor del mundo. Hay que tener un solo corazón, un solo lugar para Dios. Pilatos quería quedar bien con Dios, pero también quería quedar bien con el pueblo. Y no se puede agradar a Dios de esa manera, con un corazón dividido. Sabe que Dios aborrece el corazón dividido. Por eso que el mensaje a la Odisea dice: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de tu boca. Por eso que este tiempo la iglesia tiene que calentarse en el fuego del Espíritu. Aquellos hermanitos que están tibios, que están divididos, deberían de meterse al fuego de Dios para estar caliente, para que cuando Cristo venga pueda llevárselo con Él. Tenemos que entender que lo más importante de nuestra vida es tener a Cristo como el centro. Pilato le dijo al pueblo: ¿a quién van a escoger? ¿A Barrabás o a Jesús? Y él creía que la responsabilidad era del pueblo, pero se olvidaba que era Dios a quien él tenía que de sus actos y de sus acciones, al igual que nosotros. Tarde o temprano, cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. El pueblo menospreció a Jesús. Ese mismo pueblo que el día domingo de Ramos le gritaban: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, escogió a Barrabás. Y al Hijo de Dios, siendo inocente, lo mandaron a la cruz. La tradición dice que Pilato murió en un estado de demencia, de locura, porque lo atormentaba el pensamiento, la conciencia de que él había mandado a la muerte a un hombre inocente. Su pecado lo alcanzó. Y es que cuando nosotros negamos a Jesús, nuestros actos con nuestras acciones, tarde o temprano nos alcanzará la mano justiciera de nuestro Dios. Recuérdese que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y Dios no es hombre para ser burlado, hermanos amados. De Dios nadie se burla. En un día como hoy, Jesús estaba siendo crucificado. La pregunta es: ¿por qué él estaba allí siendo inocente? Esa es la pregunta que deberíamos de meditar y de reflexionar en este día. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que bajar del cielo y terminar en una muerte de cruz tan cruel. ¿Por qué él tenía escupido, insultado, arrastrar una cruz pesada y cargar sobre su cabeza una corona de espina? ¿Por qué tenía que él ser crucificado? Y la respuesta es sencilla. ¿Sabes cuál es la respuesta a toda esta interrogante? Por ti, por mí y por para que no tuviéramos que sufrir. Porque la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y es que esa es la realidad. De ayer y de ahora, todos estamos sentenciados por el pecado. Y el único destino que tenemos, si no nos arrepentimos, es la muerte eterna, la condenación eterna, el infierno ardiente, por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? Es la violación a la ley de Dios. Hay gente que dicen que no son pecadores porque el concepto que tiene el hombre y el mundo de lo que es el pecado es muy diferente a lo que la palabra nos dice. Para ellos solamente pecado es prostituirse, es emborracharse, es violar, es asesinar. Pero Jesús dijo que del profundo del corazón están los adulterios, las mentiras, el orgullo, la arrogancia,
la falta de perdón. Aún la Biblia dice en el libro de Santiago que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. La gente no va a ser condenada al infierno por adúltero, por borracho, solamente. La gente va a ser condenada a la llama del infierno por no haber creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Por eso que el hijo pródigo, y eso es lo que tiene que hacer usted, amigo. El hijo pródigo, después de haber pecado en abundancia, él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es que todo pecado se hace en primer lugar contra Dios, luego contra el prójimo y después contra nosotros mismos. Ahí está la razón de este día. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero si no te pones a cuenta con Dios, nada va a andar bien en tu vida. Tienes que ir delante de Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios de todo corazón. Y el propósito de la cruz es ese: traer perdón. Y eso mismo es lo que Cristo hizo. En la hora de agonía, de sufrimiento y de dolor, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús pide perdón a Dios ante el Padre. No solamente por los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. No solamente por los líderes romanos o por los soldados romanos que lo crucificaron. No solamente por el pueblo de Israel o por el pueblo gentil. Cristo estuvo allí intercediendo por cada uno de nosotros. Que como aquellos lo mataron, nosotros también, con nuestra desobediencia y con nuestras rebeliones. Entonces, todo el plan de nuestra salvación radica en la redención de Dios. Redención, misericordia y gracia. Dice la Biblia en los evangelios que Cristo se compadecía de los enfermos y los sanaba, de la gente hambrienta, y Él le daba de comer. Pero lo extraordinario es que Él se compadezca de sus enemigos, de lo que le estaban haciendo daño, de lo que le estaban hiriendo, de lo que lo estaban insultando y afrentando. Hasta ese punto llegó el amor de Dios. Es seguro que los enemigos de Cristo esperaban oír maldiciones, injurias de aquel que estaba sufriendo. Pero de pronto esperaban oír quejidos de dolor. Pero de sus labios salió la más grande expresión de amor hacia el Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que han dicho. Se ha dicho con razón que comprender es perdonar. Y Él entendía la humanidad. Él comprendía la ignorancia de este horrendo crimen, porque no saben. ¿Alguna vez has sentido algún dolor tan profundo, tan agudo, que prefieres la muerte? Ahora elévalo a la enésima potencia. ¿Ah? ¿Cree usted que sería capaz en ese momento de orar por el perdón? No de amigos, de sus familiares, sino de orar y pedir perdón por aquellos que le están causando ese dolor. No, muy difícil, pero el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se ve envuelto en un mar de insulto, de burla, de blasfemia. Lo hacen todo lo que pasan por el camino. Los jefes de los judíos, los dos malhechores que tenía a su lado, que han sido crucificados justamente con él. Y también lo hacen los romanos. Se mofan diciendo: si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, va en ti. Como algunos hacen: ah, Señor, si tú me sanas, yo creo en ti.
Ah, si tú me haces el milagro, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia. Decían, ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora. La humanidad entera, representada en los personajes allí presentes, se ensañan contra Él. Cristo mismo dijo, me dejaréis solo. Y ahora Él estaba solo entre el cielo y la tierra. Y es que Jesús no solo perdona, sino que pide perdón, el perdón de su Padre para los que lo han entregado a muerte. Pide el perdón para Judas, que lo vendió por unas míseras monedas. Pide el perdón para Pedro, que lo negó 3 veces. Pide el perdón para todos los que estaban allí gritando, crucifíquenle. A Él, que es la dulzura, que es amor, que es paz. Él pide perdón para todos sus burladores. Y no solamente pide perdón para ellos, sino que Él aún sigue pidiendo perdón para todos nosotros, para toda la humanidad, para todos los que con nuestro pecado somos el origen de su condena y su crucifixión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pide perdón, porque el amor todo lo excusa. El amor divino todo lo perdona. El amor de Dios todo lo cree, todo lo soporta. Querido amigo y hermanos en Cristo, lo que Cristo Jesús hizo hace más de 2000 años en aquel lugar del llamado La Calavera, lo hizo por amor. Él sufrió el sol candente de Jerusalén, sufrió los latigazos, las injurias, sufrió la blasfemia. En un día como hoy, Cristo Jesús tomó el lugar que justamente nosotros merecíamos. Como dice en el libro de Isaías capítulo 53 del 5 al 8, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestros y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. El pecado de todos nosotros, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Su cuerpo fue quebrantado, su rostro desfigurado. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cada pecado de nosotros fue cargado sobre Él. El adulterio, la fornicación, los pecados más horrendos que el hombre pueda cometer, Cristo lo llevó en aquella cruz. Con cada clavo en su mano iba cada mentira, cada adulterio, cada robo. Con cada gota de su sangre que caía, se derramaba la esperanza de la salvación para el hombre pecador, para los pobres, para los ricos, para los blancos, para los negros, para toda la gente y por todo el mundo. Cristo murió por amor. En un día como hoy, Cristo murió por mis pecados. Cuando yo decía que no valía nada, Él me dio un nuevo nombre, escrito en gloria. Él dijo, cerca de las 3 de la tarde, cuando ya estaba a punto de expirar,
Él exclamó con voz desgarradora: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jamás como en ese momento podremos comprender hasta dónde Cristo sufrió por nosotros. Solo Él pudo decir esa frase tan fuerte, tan tremenda. Ningún hombre puede declararse totalmente abandonado por Dios ahora. Dios no puede quitar el pecado de tanta carga. El mismo cielo se oscureció. Dice la Biblia que la tierra, porque el Padre tuvo que voltear su rostro para no ver todo el pecado que el Señor Jesucristo estaba cargando sobre sí en aquel momento. Dios es un Dios santo y Él no podía ver el pecado, porque lo que Dios aborrece y abomina es el pecado de la humanidad. Y todo ese pecado estaba ahorita sobre Cristo Jesús, sobre un hombre justo, un hombre santo. Sobre Él estaba. Y el Padre tuvo que voltear sus miradas. Mucho dolor para no mirar eso. Él llevó nuestros pecados. El pecado era la muerte, pero Él llevó todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Él sufrió la soledad. Él fue abandonado por su Padre para que yo pueda decir: no estoy solo. Como Él mismo lo dijo: yo estoy con vosotros, no teméis. Un día como hoy, el amor de Dios bajó desde aquella montaña llamada la Calavera, que era el basurero de la ciudad, que era el lugar donde se mataban a los peores criminales. En aquel lugar habían 3 cruces, pero una sobresalía, la más triste, la más dolorosa, la que estaba en el centro, donde el más grande de los deseos del Padre, el perdón para la humanidad. En aquel mismo era consumado, Jesús elevó aquel pedido al Padre. Esa palabra de amor aún sigue resonando después de más de 2000 años. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sacrificio perfecto ha sido completado, querido amigo, querido hermano en Cristo. Y tanto usted como yo tenemos ahora libertad. Tenemos acceso al Padre, a la presencia de Dios, de Jesucristo, el único puente tendido entre Dios y los hombres. Y si usted, querido amigo, aún no ha tomado el beneficio de este sacrificio perfecto, a que lo hagas. Hoy el Señor Jesucristo te extiende una invitación para que te beneficies también del sacrificio de la cruz. El Señor Jesucristo te está diciendo hoy: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Acepta a Jesús como tu Señor personal, como tu Salvador, y entrégale tu corazón, tu espíritu y toda tu vida a aquel que te puede dar un nuevo comienzo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas en el nombre de Jesús. Quiero, antes de orar por ti, si aceptas esta invitación, que podamos meditar un momento más sobre la vía dolorosa a través de esta canción.
Señor, ese Señor, a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llegara. Al Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hacer una oración por ti, querido amigo, querida amiga. Si todavía tú no eres salvo, quiero que te apropies también de este sacrificio que está vigente, el sacrificio de la cruz. Él murió una sola vez y por siempre, pecado de toda la humanidad. Hoy, Cristo Jesús quiere también darte ese regalo. No lo menosprecie. Yo creo que en este momento tan sensible que vive la humanidad, es el momento de hacer un giro de la vida que estamos viviendo y poder aceptar lo que Cristo nos ofrece a través de la salvación. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra, Señor, y hoy, Señor, yo también quiero ser salvo. Hoy también te acepto como mi Salvador personal, porque yo creo que tú viniste a morir de una muerte tan cruel en la cruz del Calvario, tomando así el lugar que justamente yo merecía. No entenderé ni comprenderé, Señor, lo grande de tu amor, porque cuando yo veo en las imágenes los brazos extendidos en aquella cruz del Calvario, a ti, tú me hablas diciendo: de esta manera te amo y de esta manera te amaré por siempre. En mis pecados, quita todas mis rebeliones. Confieso con mi lábios que el Señor Jesucristo es mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Yo creo, Señor, en ti y te acepto como mi Salvador personal. En este momento, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me haga una nueva criatura. Libro de la vida con letra de oro, Señor, y que nunca me aparte de tus caminos. Que cuando termine, Señor, toda esta cuarentena, yo pueda congregarme a una iglesia de sana doctrina, Señor, para crecer, Señor, en tu gracia, en el nombre de Jesús. Quiero orar por todos ustedes, amigos y hermanos, especialmente por la familia El Remanente Fiel. Gracias. Este es un momento en que recordamos, Señor,
el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Un día como hoy, hace más de 2000 años, en aquella montaña que prefiguraba la calavera, Señor, Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Él vio que nosotros no íbamos a poder con esa muerte tan cruel, porque la paga del pecado es la muerte. No una muerte física, sino una muerte eterna, una separación con nuestro Salvador, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. En un día como hoy, Señor, tú ocupaste mi lugar para traerme salvación, redención y vida eterna. Gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Ahí donde tú te encuentras, dale gracias a Dios por su Hijo amado Jesucristo. Señor, no merecía tanto amor, pero tú me lo diste, Señor, aún sin merecerlo. Porque de tal manera tú me amaste, Señor, que siendo yo un vil pecador, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y ahora yo quiero vivir para ti, Señor. A vivir para ti. Ayúdame a ser perfecto, Señor, como tú eres perfecto. Ayúdame a vivir cada día en obediencia a tu palabra, a tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a que cada día yo pueda ser agradecido por el regalo de la salvación y cuidar la salvación que tú me has dado, ese regalo precioso con temor y con temblor. A no apartarme de tus caminos, sino que al contrario, cada día, a pesar de las circunstancias, yo pueda entregarme a ti totalmente, Señor, en el nombre de Jesús. Padre eterno, tú eres un Dios de amor, pero también eres fuego consumidor. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira, pero eres grande en misericordia y en verdad. Y yo sé que los juicios que están cayendo son verdaderos y justos, bendito Dios. Porque nos hemos apartado, porque esta humanidad se apartó de ti. Porque, Señor, hemos llenado la copa de la ira de Dios, Señor, con nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Por eso nos ha sobrevenido todo este mal, que hasta el día de hoy estamos, Señor. Porque nuestro gobierno, Señor, pusieron leyes que van contra la natura, contra tu palabra, Señor, contra los principios divinos. Porque hemos quitado de nuestras escuelas, Señor, tu palabra, la oración, oh bendito Dios. Porque, Señor, hemos sustituido tu palabra por otras cosas vanas, vacías. Porque han decretado que violan la santidad de la familia, como los matrimonios homosexuales, Señor Jesucristo. Cuando tú decretaste en tu palabra, el hombre y la mujer nada más, no creaste otro sexo. Cuando hemos, Señor, legalizado el crimen de aquellos que están, Señor, en el vientre de su madre, el aborto, Señor, y le estamos impidiendo a miles y a millones de niños que no nazcan. Y de esa manera estamos destruyendo la familia. Por esa y por miles de razones más, ira de Dios, y la humanidad está sufriendo justa y merecidamente el juicio de Dios, porque tus juicios son rectos, son justos y verdaderos, Señor. Pero, Señor, nos hemos humillado y nos seguiremos humillando ante ti, pidiendo los pecados de la humanidad, el perdón de los pecados de la humanidad, para que cese esta mortandad, Señor Jesús. Ten misericordia de esta tierra. Sana esta tierra, Señor. Sana el corazón de esta humanidad que en este tiempo de
el hombre se pueda volver a ti, Señor. Que no solamente sea por el momento de Semana Santa o por la situación tan trágica que vive la humanidad, sino que podamos verdaderamente hacer un cambio. Y que si esto termina el día de mañana, esta plaga, esta mortandad, podamos ser mejores, mejor cristiano. Que ya no haya excusa al ir a la iglesia. Que nada nos pueda detener. Que junto con toda la familia podamos ir todos los días a la iglesia para honrarte y alabarte. Mucho más cuando vemos que el tiempo de tu regreso está más cerca. Que si el día de mañana esta pandemia termina, Señor, podamos ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores empleados, mejores jefes, mejores ciudadanos, oh bendito Dios. Que todo este sufrimiento que vive la humanidad a través del coronavirus, Señor, sirva para ser mejores, Señor, para acercarnos más a ti y reconocer que nada somos sin ti, que la vida no vale nada si no te tenemos en nuestras vidas, que ni el oro del mundo, Señor, servirá frente a esta plaga, Señor, si no nos acercamos a ti. Ayer veía unas imágenes en Italia, cómo la gente de los edificios tiraban su dinero, porque se dieron cuenta que el dinero no lo puede salvar, que el dinero no lo puede curar, que el dinero no lo puede salvar, Señor, que el único que salva eres tú. Oh bendito Dios. Sí, Dios ha rebosado y el juicio ha descendido, pero tú eres Dios de misericordia también, y tú sabes perdonar cuando nos arrepentimos de todo corazón. Y aquí hay una iglesia en Guayaquil que se arrepiente de sus pecados y de los pecados de sus gobernantes. Una iglesia que te implora, Señor, días mejores. Una iglesia que se está humillando, Señor, para que tu favor sea sobre esta ciudad y sobre el mundo entero. Sana esta tierra. Sana Guayaquil, Señor, porque hemos sido golpeados tan duramente. Porque eso de ser madera de guerreros, Señor, eso, Señor, descreernos los valientes y lo mejor de todo, Señor, nos está mostrando que no somos nada sin ti. Eso que los políticos decían y la gente repetían constantemente: vamos a gobernar para no ser como Venezuela. Y ahora el mundo entero dice: no queremos ser como Ecuador, porque nuestra lengua nos castiga. Dichos, Señor, nos están castigando también, oh bendito Dios, porque tú estás quebrantando el orgullo de los guayaquileños, Señor, la arrogancia, la altivez de nuestro gobernante, oh Padre Celestial, porque tú quieres una ciudad humilde, sencilla, que se humille ante ti, que pueda reconocer. Tú, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Alzo mis manos en agradecimiento por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en el mundo entero, porque yo sé que será para bien, oh bendito Dios. Alzo mis manos, Señor, para agradecerte por el regalo de la salvación, que hace 27 años atrás tú me la diste, Señor, siendo yo un vil pecador, cuando yo no era nadie. Tú me salvaste, Señor. Alzo mis manos en agradecimiento a mi familia, Señor, la familia que me has dado. La familia Bamón de Arévalo, Señor. La familia Arévalo Reco. Gracias. Creemos en ti, confiamos en ti y dependemos de ti.
Y terminamos, y quiero terminar diciéndote que te amamos, que esta familia te ama, que a pesar de nuestros defectos y nuestros errores y de nuestras humanas debilidades, hay un corazón latiendo por ti. Y te amaremos también, Señor, no importa lo que pueda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la gracia, el amor, la misericordia de Dios sea bendiciéndonos a través de estos días. El día domingo, Dios mediante, 10 de la mañana, estamos al culto de resurrección. Porque la muerte de Jesucristo es en vana si no hubiera una resurrección. La muerte y la resurrección son dos eventos que tienen que estar siempre unidos. Y porque Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros estamos aquí y este evangelio se predica a todo lugar. Que Dios me le bendiga, disfruten del día, disfruten de su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los que tengan paneca envíen.